La enfermedad de Alzheimer no afecta a todos de la misma manera y no todos cambian o pierden habilidades en el mismo tiempo. Algunas personas experimentan muchos síntomas, otras solo unos pocos. Sin embargo, el progreso general de la enfermedad es bastante predecible. La Alzheimer Association menciona 7 etapas que se basan en un sistema desarrollado por el Dr. Barry Reisberg, director del Centro de Investigación de Demencia y Envejecimiento Silverstein, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Primera etapa. En esta primera etapa no hay deterioro cognitivo. La persona no experimenta problemas de memoria y los médicos no observan síntomas evidentes durante las entrevistas con el paciente. Segunda etapa. Más adelante podemos notar una disminución cognitiva muy leve. En esta segunda etapa, la persona nota ciertas fallas de memoria, como olvidarse de palabras conocidas o el lugar donde se guardan las llaves o los anteojos. Estos problemas aún no son evidentes durante los exámenes médicos, ni tampoco resultan aparentes para los amigos o familiares. Pueden ser cambios normales de la edad o bien las primeras señales de Alzheimer. Tercera etapa. Aquí notamos una disminución cognitiva leve. La familia o los compañeros de trabajo comienzan a notar ciertas deficiencias, como la dificultad para encontrar la palabra adecuada o no poder recordar los nombres cuando los presentan a una persona. Hay problemas de concentración al leer, hay pérdida o extravío de un objeto y menos capacidad para planificar. Cuarta etapa. Estamos ahora en la etapa leve o temprana de la enfermedad de Alzheimer, con una disminución cognitiva moderada. En este punto, la entrevista médica cuidadosa podrá detectar deficiencias claras en las siguientes áreas. Pérdida de la memoria de hechos recientes. Dificultad para realizar cálculos mentales complejos. Por ejemplo, contar desde 100 hacia atrás de 7 en 7 números. Mayor dificultad para realizar tareas complejas como organizar una comida para invitados, pagar las cuentas o administrar las finanzas. Olvido de la historia personal, cambios de humor o sentirse marginado por los demás. Quinta etapa. Disminución cognitiva moderadamente severa o etapa media. Las lagunas en la memoria y el pensamiento son notables y las personas comienzan a necesitar ayuda con las actividades del día a día. En esta etapa, las personas que sufren de Alzheimer olvidan dónde viven o pueden confundirse con el día o en cuál estación del año están. Suelen necesitar ayuda para seleccionar la ropa para vestirse, pero todavía pueden recordar detalles significativos sobre sí mismos y su familia y por lo general no requieren ayuda para alimentarse o ir al baño. Sexta etapa. La memoria sigue empeorando y pueden producirse cambios significativos en la personalidad. Hay una disminución cognitiva severa. Estamos en la etapa moderadamente severa o media del Alzheimer. La persona pierde conciencia de las experiencias y hechos recientes. Recuerda su nombre, pero olvida parte de su historia personal. Necesita ayuda para vestirse apropiadamente y para ir al baño. Se altera el ciclo normal del sueño. Duerme durante el día y está inquieto en la noche. Siente desconfianza y sufre delirios. Puede experimentar conductas compulsivas y repetitivas como retorcer las manos o romper papeles. Séptima etapa. En esta última etapa, severa o tardía del Alzheimer, las personas pierden la capacidad de responder a su entorno, de hablar y eventualmente de controlar sus movimientos. Necesitan ayuda con la mayoría de su cuidado personal diario, incluyendo comer y hacer sus necesidades. Hay incontinencia urinaria y fecal. Los músculos se ponen rígidos. Pueden perder la capacidad de sentarse sin apoyo y dejar de sonreír. Buenas tardes. Quise entrar con el video para darle continuación a la semana pasada de que estuvimos viendo lo que es de la demencia senil y que se confunde con la cuestión del Alzheimer. Ya no introdujo, ya ni dije nada, pensé que un problemita, pero como todos los jueves, este es un programa informativo. No es un programa de consulta, es un programa informativo para que usted se dé cuenta de los signos y síntomas que presenta una enfermedad sin necesidad de que vaya a consultar un libro o que la comadre o alguien le diga, mira que pasó esto. No, aquí le vamos a decir la verdad, cómo empiezan las enfermedades y cómo
cómo hay que tratarlas y con quién hay que ir. Muchas veces decimos, es que tenemos que ir con el especialista a los primeros síntomas. No, tenemos que ir con el médico general. El médico general nos puede mandar hasta el médico familiar y así mismo nos derivan al neurólogo, al neurocirujano, al psiquiatra, al psicólogo. A diferentes partes lo vamos a mandar dependiendo de la etapa que tengan de pérdida de conocimiento. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad cognitiva que pierde el conocimiento a corto plazo. Su memoria temprana está dañada, tiende a ser, es algo terrible porque esto es una enfermedad que no nada más es de personas mayores. Puede presentarse regularmente a los 58 años. Las personas que tienen el gen, que pueden tener una herencia genética, se pueden empezar a esa etapa distrayéndose, olvidándose de ciertas cosas, del nombre de ciertas personas, de qué estoy haciendo, de que van manejando y no saben a dónde van. Entonces esos detalles son las primeras etapas que nos dice la enfermedad de Alzheimer, que fue descrita en 1900. Desde 1901 estuvo estudiando por dos psiquiatras alemanes, uno Emil Kraepelin y el otro Alois Alzheimer. Entonces, para ponerle el nombre a una enfermedad, pues uno desarrolló pues, cómo venía, su etiología, o sea, su desarrollo de esta enfermedad, y el otro dijo, bueno, esto se presenta de esta manera, y así fue más clínico, y por acuerdo de Kraepelin se le pone a esta enfermedad de Alzheimer. Por eso viene el nombre de Alzheimer. Es un apellido de un doctor psiquiatra alemán que desde 1901 ya estaba estudiando a estas personas que tenían este tipo de desarrollo, este tipo de pensamiento, que a la primera persona que se estudió fue una mujer que tenía, pues, que iba a la consulta y la tuvo en consulta como 4 o 5 años. Y después fallece. A los primeros signos y síntomas que presentaba, imagínense, llegaba con que, pues, que la venían siguiendo, que la querían golpear, que la querían asaltar, que el doctor quería hacerle cosas indebidas, o que era el patrón o un jefe militar y tenía que darles información. La paciente se llama, no les miento, se llama Dieter. Y entonces, esta enfermedad va perdiendo poco a poco la manera de comunicarse con los demás, de conocer las cosas, de vestirse y hasta de comer. Se olvidan de comer, de hacer del baño, y es un deterioro completo. Es algo terrible. Ahorita vamos a ver en unos videos y lo que les voy a platicar, cómo se presenta esta enfermedad, y es muy terrible. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos hablando sobre la enfermedad de Alzheimer, y es una enfermedad, pues, verdaderamente, pues, los que los han visto, es algo invalidante, de que de un día o progresivamente, en pocos días, la mente del ser querido empiece a fallar, que empiece a decir incoherencias, que le empiece a decir, ¿tú quién eres? ¿Dónde estoy? Y empiezan a hacer cosas que no son de una manera aceptables, porque de repente estos pacientes pueden empezar a gritar, a arañar, a acusar a la persona que está cuidándolo, que lo golpea, que les hace daño. Personalmente me tocó ver una paciente que hasta los soldados le llamaba para decir que estaba secuestrada y que pues se imaginan el problema que se hacía. Nomás que ya estaba un cuidador, que siempre el cuidador va a ser un familiar, porque
perdón, casi siempre los cuidadores, pues no dicen nada. Entonces llegaba el ejército y, pues, ¿qué pasó con esta señora? No, entonces decía que estaba secuestrada y que no sabía quién eran esas personas, y se hacía un problema muy fuerte. Entonces, le vuelvo a decir, desconocen, gastan el dinero hasta en tonterías, y tienen, por eso no se les puede dejar una chequera, una tarjeta de crédito, hasta por las llamadas por teléfono, los hacen endrogarse bastante. Entonces, uno de los primeros síntomas de Auguste Deter fue el doctor Alois empezó a verla, y empezaba ella a decir, porque no había ninguna información acerca de esto, y él agarra a esta paciente, y los primeros síntomas fue que un fuerte sentimiento de celos hacia su marido, y luego empezaba la agresión, y luego fallos progresivos de memoria, no encontraba el camino a su casa, porque obviamente eran pueblos chicos donde estaban en Alemania, y de repente arrastraba objetos sin sentido, una cobija, una silla, y andaba dando vueltas sin un sentido que para nosotros común, y para ellos sí. Entonces escondía cosas, pensaba que otras personas querían matarla, de forma que empezaba a gritar, y muchas veces consideraba la llegada del médico como un militar, o como la visita de un oficial, y pedía perdón por no haber acabado su trabajo, mientras que en otras veces comenzaba a gritar por temor a que el médico quisiera operarla. En ocasiones lo despedía completamente indignada, chillando frases que indicaban su temor a que el médico quisiera herir su deshonor. Entonces todo esto se presentó agresión de parte de ella hacia el doctor. Entonces, tras 4 años de tratamiento, la paciente falleció, y estaba completamente apática, en posición fetal. Tuvo permiso de los familiares, le hicieron la autopsia y encontraron que su cerebro estaba reducido, y contenía unos ovillos, unos nódulos en el cerebro diferentes, y sí, completamente, haga cuenta que el cerebro había disminuido de tamaño y se había secado, y tenía parte del cerebro no iguales a las personas, entre paréntesis, normales. Le digo todo esto para no decirles los ovillos, los taos, las neurofibrillas, sino que no había unas conexiones adecuadas. No se ven las conexiones, pero se veía el cerebro demasiado pequeño. Entonces, para tratar a un paciente con la enfermedad de Alzheimer, imagínense que no lo conozcan, empiecen primero a no conocer, empiezan primero a no saber dónde están, empiezan a decir, bueno, cambios que dificultan la vida cotidiana, como una de las señales más comunes, especialmente en las etapas tempranas, es olvidar información recién aprendida. Le dicen, mira, toma, aquí te dejo este dinero, y luego al ratito le preguntan por el dinero y dicen, no, tú no me diste nada. Tú no, aquí, y no lo sacan porque no lo recuerdan. También olvidan fechas importantes recientes, pero las pasadas se recuerdan perfectamente. Entonces, no pueden manejar tantos dispositivos electrónicos, porque se resiste, su memoria no les da para aprender las cosas, de decirle, hágale clic aquí, y no. Y dice, ven, ayúdame, porque tú les haces esto, y nada más es de apretarle, y ellos no aprenden esas cosas. Entonces, estos eventos no hay que confundirlos con las cuestiones relacionadas con la edad, o olvidarse de vez en cuando los nombres o citas para recordarse de ello, que tengan un post-it o una cuestión electrónica. No, eso no es que tengan Alzheimer. Mucho cuidado, porque han sucedido en nombre de la ciencia, en nombre de la religión, muchas atrocidades, asesinatos, y muchos cambios de herencias y dineros. Hay que saber y tener mucho amor hacia nuestros pacientes. Vamos a ver un video que creo que nos va a englobar de una manera bastante importante. El cuidador, que viene siendo el hijo, un familiar, ya sea la esposa, un hijo, se cambian los roles. De ser el hijo va a ser el papá, y luego es algo triste, pero dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Vamos a ver este video.
él dejó de entender lo que veía bastante, ¿no? Entonces se miraba al espejo y a lo mejor saludaba a la persona que veía, ¿no? Esto nos pasaba mucho. Hola, buenos días, ¿no? Y se estaba saludando a sí mismo. Ahora me parece que delante de un espejo no ve nada, ¿no? Te estoy afeitando, ¿eh? Él te está paseando. Yo te estoy afeitando. Y a mí también. A ti, exacto. Hay muchos episodios de estar en casa y creerse que está en otro sitio. De alucinaciones, de creer que hay personas en casa que no hay, de hablar, mantener conversaciones que no tienen sentido, mantener conversaciones con personas que no están ahí. Meterla esta. Lo estás engañando, ¿eh? Pues cógele. Espera. No te muevas. Vaya, míralo. ¿Qué es eso? Mi padre está, pues, de una escala de 10, estará sobre un 7, ¿no? En lo que es la enfermedad. Pero él está bastante, yo lo veo bastante sereno, bastante tranquilo ahora, pero claro, necesita asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Todo. Es incapaz de hacer cualquier cosa. Y es que no sabría salir de casa y volver a casa, no, sería incapaz de hacerlo. Muévete así en la mano, ya te lo pongo yo. Ya lo tiene dentro. Ya. Mételo dentro. Y ahora la cara. Yo creo que los principios son los más difíciles para el enfermo en sí, ¿no? Porque es cuando tiene unas capacidades, esas capacidades empiezan a desaparecer y quieren seguir haciendo lo mismo. Él también jugaba tenis, entonces decía que tenía un agujero en la raqueta, porque claro, se le escapaban las pelotas. Ahí es donde entró un periodo de frustración, ¿no? y de mal humor, y la personalidad un poco se endureció un poco, ¿no? Para mí, que soy un pedo. No. Venga. Tú siéntate aquí. Déjame. Aquí. Déjame, que ya ahora ven yo de mayorcito y sé lo que tengo que hacer. Vale. Quítamela. Venga. Espera, otra. Yo creo que hay que tratarlo como una persona que, con su dignidad, y una persona que ha vivido lo que ha vivido, ¿no? Sí que tienes que tomar rienda por su vida, ¿no? Y tomar muchas responsabilidades por él. De hecho, todas. Llega un momento en que todas. Entonces sí que de alguna manera diriges, ¿no? Eres un poco como un padre. Y esto es una cosa que a mí me ocurrió, ¿no? El cambio de rol. Eso fue clarísimo, ¿no? Un cambio de rol. De pronto, de ser el hijo pequeño a ser la figura de padre, ¿no? La enfermedad tiene sus dificultades según la etapa de la enfermedad, ¿no? Y aunque ahora a lo mejor la enfermedad está más avanzada, hay ciertas cosas que se simplifican. Porque ya lo haces tú y ya está, ¿no? No tienes que pasar por lo que él quiere hacer también y todas las complicaciones que eso traen. ¿Tienes tú? Lo tengo yo. Quédate levantado que vamos a subir el pantalón, ¿eh? Déjalo. Quédate. In the course of Alzheimer's disease, abilities are lost in a characteristic way. Patients lose the ability to handle executive tasks, their job. They lose the ability to handle complex activities of daily life, such as the ability to manage their finances. They lose the ability to choose their clothing properly. They go on to lose the ability to put on their clothing properly without assistance, to bathe without assistance. They go on to lose the ability to toilet without assistance. They become incontinent of urine and feces. And patients go on to lose the ability to speak. And they go on to lose the ability to walk, to sit up, to smile, and to hold up their head. Well, this characteristic functional progression in Alzheimer's disease is a precise reversal in its particulars of the order of acquisition of the same functions in normal human development. El niño, en el proceso de adquisición de inteligencia, pasa por una serie de estadios, que sería desde la inteligencia sensoriomotora, de 0 a los 2 años, a una inteligencia
premotora a una inteligencia concreta, una inteligencia formal y llegar a ser el adolescente adulto, ¿no? En el caso del enfermo de Alzheimer, el proceso en lo cognitivo, en la funcionalidad de su cerebro, se produce de una forma inversa. What this means is that the stages of Alzheimer's disease can be usefully translated into corresponding developmental ages. So, understanding the developmental age correlates of each of the stages of the disease gives a very useful and rapid understanding of the overall management needs and the overall care needs of the patient. Estamos hablando de la enfermedad del Alzheimer y es algo traumático. Otras enfermedades para los familiares, porque de ver a una persona, a su madre, a su ser, que no es la persona que conocieron toda la vida, es demasiado triste. Y aparte, se debe desarrollar una relación de amor-amor. Muchas veces se desarrolla una relación amor-odio, porque y ahora me toca cuidarlo, y fulano, ¿por qué no lo cuida? Usted no pregunte, usted sienta su amor y vaya y cuide a su papá, vaya y cuide a su familiar querido, a su mamá, y no se ande fijando que fulano o sutano no fue, porque después, como dice el dicho, en vida se hacen todas las cosas. Hay un teléfono, si quieren las personas tener información sobre esto, que es obviamente en Estados Unidos, es la línea, la Oficina General para la Enfermedad del Alzheimer, que es el 1-800-272-3900, es en Chicago, pero ahí le dan información, usted pide hablar en español y le dan información para en su área buscar dónde lo pueden atender. Entonces, ahorita lo vamos a poner entonces, es para que si dicen las personas, ¿y cómo puedo hacer esto? A empezar a tratar a mi familiar, a conocer que está presentando esta enfermedad. Entonces, una de las personas que murió a causa de esta enfermedad fue Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, se fue deteriorando su cerebro y terminó, ahora sí que de una forma muy mal. Entonces, tienen una sobrevida algunas personas de 8 años después de que se les diagnostique esta enfermedad, y algunos pueden llevar estancarse en un punto y vivir un poquito más tiempo, 10 a 20 años son los más que han vivido. Pero eso no quiere decir que porque algunos han vivido no les va a hacer caso. Entonces, les voy a dar los puntos que pueden presentar las personas así rapidito. Cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana. Esto especialmente se olvidan eventos importantes, y siempre preguntan lo mismo, dependen de sistemas de ayudas como papelitos, como cosas o personas que los ayudan. Entonces, tienen dificultad para planificar o resolver problemas, no saben sumar 1 más 1 o contar del 100 para atrás, de 10 en 10. Esos resolver problemas no lo pueden hacer. El vestirse, ya comí, no saben si comió y vuelve a comer, no saben si fue al baño y van al baño o no van. Por eso usted vio en el video el amor que tenía el hijo hacia su padre, que lo rasuró, que lo llevaba al baño y que decía, es que yo ya estoy grande. Entonces él se sentía en su cabeza grande, pero no tenía el razonamiento que se busca. Entonces, hay dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa o en el trabajo o en su tiempo libre. Algunas personas hacen, jubilados que hacen algún trabajo en su casa, la jardinería, trapeaban, arreglaban alguna cosa, ya no lo pueden hacer.
el comunicarse, que llegue una persona, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Los confunde hasta con un ladrón, los confunde que lo van a agredir. Suena el teléfono y dicen que son fulano de tal y los chantajean, les dicen muchas cosas por teléfono. Hay que tener mucho cuidado en esas cuestiones. Tienen una desorientación de tiempo y lugar, no saben dónde están. Le dices, ¿sabes dónde estás? No, ¿en qué casa estás? En la de fulano, sotano, pero nunca saben en qué lugar estás o dónde, qué fecha es, en qué año estás, en qué día estamos. Jamás se dan cuenta de esa situación. Entonces, esto no hay que confundirlo con cambios como confundir un día sobre otro día. Dice, hoy es jueves, o no, que es viernes, no, es jueves. Entonces, esto son cambios normales, pero si ellos aseguran, por ejemplo, es domingo, porque yo digo, y es domingo. Entonces, ahí estamos viendo una necedad, algo que no es normal. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los pacientes que empiezan con estos detallitos? A lo que se dedican, les vuelvo a decir, hay que darles mucho amor. Hay que ir con el psicólogo y a platicar cuando empiezan que olvidan las llaves, que no saben quiénes son, que no saben si es su carro o que van manejando y no saben a dónde ir. Entonces todo esto es muy importante y usted como familiar se empieza a dar cuenta o que empiezan a ponerse nerviosos porque no saben dónde están. Entonces va a decir, no, es que el doctor está hablando de esta enfermedad y ya nos asustó, pero ¿qué se le puede hacer? Regularmente esta enfermedad no tiene cura. Ahorita se están utilizando 4 medicamentos, entre ellos el dompencilo y la memantina, pero son los que han dado un poquito más resultado, pero no a una situación más excelente. Lo que ha dado resultado más es el amor hacia su paciente y el cuidado que le tienen. Y muchas veces el hacer lo que antes hacían, el bailar, el de entretenerse, el de escuchar música. Y ahorita hablando de escuchar música, vamos a ver un video de una persona que está completamente ya profundo en un Alzheimer, pues, ya pasó lo temprano, ya está un poquito más profundo, pero al escuchar música él empieza a recordar y empiezan a conectarse sus neuronas y hay recuerdos pasados. Vamos a ver este video que es muy importante, que con el amor y con lo que hacíamos y las ganas de querer hacer las cosas, usted va a poder ayudar a su paciente. Vamos a ver el video. Hi, Papa. Hi, Papa. Huh? How you doing? I'm all right. I'm fine. Wait. Who am I? I don't know. Wait a minute. I don't know. Okay, it's Cherry. How long has he been in the nursing home? Approximately 10 years. 10 years. He was having seizures, and my mother couldn't handle him at home. Of course, it affected me greatly because he was always, fun-loving, singing, every occasion he would come out with a song, no matter where he was. I remember as a child, he used to walk us down the street, me and my brother, and he would stop and do Singing in the Rain. He would have us jumping and swinging around poles. He was, he was good. He was always into music, always loved singing, dancing. His name is Henry Dreyer. Ajá. And I'm looking more or less for religious music for him. Okay. Because he enjoys music and he always quoting the Bible. So I'd rather have that for him. We first see Henry inert, maybe depressed, unresponsive, and almost unalive. Henry. Yeah? Henry. Yes, sir. I found your music. You want your music now? What do you want me? Let's try your music, okay? And then you tell me if it's too loud or not. Then he is given an iPod containing, we know, his favorite music. And immediately he lights up. His face assumes expression, his eyes open wide. He starts to sing and to rock and to move his arms, and he's being animated by the music. And he used to always sit on the unit with his head like this.
He didn't really talk to much people. And then when I introduced the music to him, this is his reaction ever since. Told me with plenty of snow, mistletoe, present wrapped around your tree. Ow! So in some sense, Henry is restored to himself. He has remembered who he is, and he's reacquired his identity for a while through the power of music. What does music do to you? Give me the feeling of love, romance. Figure right now the world needs to come into music, singing. You got beautiful music here. Beautiful, oh, lovely. And I feel the band of love, the dream. The Lord came to me, made me holy. I'm a holy man. So he gave me this sound. I'll just say, I meet you. Let me see. Rosalie, won't you love me? Rosalie, won't you be sweet and kind? With this beautiful new technology, you can have all the music which is significant for you in something as big as a matchbox or whatever. And I think this may be very, very important in Los 10 primeros síntomas del Alzheimer. La pérdida de memoria, que altera la vida cotidiana, puede ser un síntoma de Alzheimer u otra demencia. El Alzheimer es una enfermedad cerebral que causa una disminución lenta en las habilidades de memoria, pensamiento y razonamiento. Hay 10 señales principales de advertencia o síntomas. Cada persona puede experimentar uno o más de estos síntomas, en diferentes grados. Si notas algunos de ellos, consulta a un médico lo antes posible. Señales de advertencia temprana de la enfermedad de Alzheimer. La pérdida de memoria que altera la vida cotidiana. Uno de los signos más comunes de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de memoria, especialmente olvidar información recién aprendida. También se incluye olvidar fechas o eventos importantes, pedir la misma información una y otra vez, la dependencia creciente de ayudas para la memoria, por ejemplo notas de recordatorio o dispositivos, así como de familiares para hacer las cosas que antes solía manejar por su cuenta. Desafíos en la planificación o solución de problemas. Algunas personas pueden experimentar cambios en su capacidad para desarrollar y seguir un plan o trabajar con números. Pueden tener problemas para seguir una receta familiar, para hacer el seguimiento de las facturas mensuales o tener dificultad para concentrarse, tomando mucho más tiempo para hacer las mismas cosas de antes. Dificultad para realizar tareas familiares en el hogar, en el trabajo o de ocio. Las personas con la enfermedad de Alzheimer a menudo tienen dificultades para completar las tareas diarias. A veces, pueden tener problemas para conducir hacia un lugar familiar, gestionar un presupuesto en el trabajo o recordar las reglas de un juego favorito. Confusión con el tiempo o el lugar. Las personas con Alzheimer pueden perder la noción de la fecha, las estaciones y el paso del tiempo. Pueden tener problemas para entender algo si no está sucediendo inmediatamente y a veces pueden olvidar dónde están o cómo llegaron allí. Dificultad para comprender imágenes visuales y relaciones espaciales. Para algunas personas, tener problemas en la vista simplemente es un signo de la enfermedad de Alzheimer. Estos pacientes pueden tener dificultades para leer, juzgar distancias y determinar el color o el contraste, lo que puede causar problemas con la conducción. Nuevos problemas con palabras al hablarlas o escribirlas. Las personas con Alzheimer pueden tener problemas para seguir o unirse a una conversación. De hecho, pueden parar en medio de una conversación y no tener idea de cómo continuar o simplemente comienzan a repetirse.
Pueden tener dificultades con el vocabulario, problemas para encontrar la palabra correcta o pueden llamar a las cosas por un nombre equivocado y sin sentido. Perder las cosas y la capacidad de volver sobre sus pasos. Una persona con la enfermedad de Alzheimer puede poner las cosas en lugares inusuales. Puede perderlas y ser incapaz de volver sobre sus pasos para encontrarlas de nuevo. A veces, pueden acusar a otros de haberlas robado. Esto puede ocurrir con más frecuencia a medida que pasa el tiempo. Disminución o falta de juicio. Las personas con Alzheimer pueden experimentar cambios en el juicio o la toma de decisiones. Por ejemplo, pueden utilizar la falta de juicio cuando se trata de dinero, dando grandes cantidades a agentes de telemercadeo. Pueden prestar menos atención a su aspecto y cuidado personal. Retirarse del trabajo o de las actividades sociales. Una persona con Alzheimer puede comenzar a retirarse de sus pasatiempos, actividades sociales, proyectos de trabajo o los deportes. Puede tener problemas para mantenerse al día con un equipo deportivo favorito o recordar cómo completar un pasatiempo favorito. Los cambios en el estado de ánimo y la personalidad. El estado de ánimo y la personalidad de las personas con Alzheimer pueden cambiar. Ellos pueden sentirse confusos, sospechosos, deprimidos, temerosos o ansiosos, molestándose fácilmente en casa, en el trabajo, con los amigos o en lugares en los que están fuera de su zona de confort. Los 10 primeros síntomas del Alzheimer. La pérdida de memoria, que Este teléfono es de Chicago, Illinois, que está en la oficina central, que ahí usted puede pedir y le van a decir lo mismo que estuvimos viendo aquí, o hasta donde usted quiera, haga la pregunta, la puede pedir en inglés o en español. Dice, esta enfermedad puede presentarse en 3 etapas: leve, algunas veces, como decía, como la primera etapa, la segunda moderada y la severa, y algunas veces conocida como la última etapa. Esto es algo terrible, es una situación que le vuelvo a decir, ve usted a la persona y nada más ve, discúlpeme, pero puede ver el cascarón, pero ya no tiene el conocimiento que usted, ya no la reconoce, ya no puede hacer nada por ella. Aquí lo que es más importante es el amor al paciente, el hacer lo que a ellos les gustaba, como vieron el pacientito que escuchaba la música y tenía una coordinación después de escuchar la música, un tiempito después de haberle quitado los audífonos. Entonces, esto es importante, porque también están en un asilo y que no tengan, porque se ponen berrinchudos, enojones, caprichudos, agresivos, no quieren hacerle el baño, se hacen, y es algo terrible, y piensan las personas que los cuidan que tienen conocimiento de eso. No, ellos no tienen la culpa, no tienen conocimiento de lo que están haciendo. Hay que compensarlos con amor y con más amor. Entonces, les vuelvo a insistir, esto no se cura, es una enfermedad que hasta ahorita se está tratándose de buscar el medicamento. Hay unos estudios españoles que en el otro programa estuvimos hablando que nos daban una luz de esperanza para la cura de esta enfermedad. Les vuelvo a decir, hay cuatro medicamentos que los diferentes psiquiatras pueden hacer las combinaciones de estos medicamentos, haciendo que sea menos ajetreada esta enfermedad, y les aseguro que lo que inviertan ustedes en amor, porque desgraciadamente muchas veces o certeramente se tiene una cuestión que se da, y principalmente en los niños que tienen trisomía 21, que les dicen los mongolitos. Esos regularmente a los 40 años pueden desarrollar un Alzheimer
como podemos decir, un poquito prematuro, porque esto da después de los 50 años. Me despido con nada más brindándoles un poquito de amor y bendiciones para todas las personas que están no batallando, que Dios les ha dado esa bendición de tener una persona para cuidarlo, y les puedo asegurar que eso Dios no les va a mandar lo que no puedan. Nos vemos la semana que entra.